Hello. Bien, pues en este vídeo vamos a aprender a hacer factores de conversión. Los factores de conversión son la mejor herramienta para esta asignatura a la hora de hacer cálculos sencillos. Los factores de conversión son una herramienta que nos permite cambiar de unidades rápidamente utilizando equivalencia entre las diferentes unidades. Y es lo que llamamos factor de conversión. Por ejemplo, si yo quiero pasar de kilogramo a gramo, pues esto no lo sabemos todos muy bien hacer porque son unidades que se llevan haciendo desde la primaria. Pero si yo quiero hacer ese cambio de conversión mediante factores de conversión, lo que necesito tener clara es la equivalencia. Esa equivalencia es un factor de conversión. De tal forma que yo puedo coger cualquier cantidad de kilos, por ejemplo 3 kilos, y yo le hago un factor de conversión. Un factor de conversión siempre es la equivalencia. Siempre va a ser en el numerador o en el denominador va a estar los kilos, y en el denominador o en el numerador, en la parte contraria, van a estar los gramos en este caso, que son el otro elemento del factor que queremos cambiar. Bien, ¿cómo se hace? Siempre hay que colocar abajo la unidad que ya teníamos anteriormente. Es decir, yo tenía kilos, pues abajo pongo kilos. ¿Y arriba qué voy a poner? Pues lo que quiero conseguir, los gramos. Y ahora la equivalencia, ¿vale? El número pequeño, el 1, ¿vale? Porque siempre vamos a hacer normalmente la equivalencia con un 1 en este tipo de unidades. Vamos a ponérselo a la unidad más grande. Es más grande el kilogramo, ¿vale? Un kilogramo son 1000 gramos. Esa es la equivalencia. Pues si yo opero esto, se me queda 3000 gramos. Y efectivamente 3 kilos son 3000 gramos. Esto es sencillo de hacer. Se complica un poco más cuando tenemos que hacer factores de conversión más complejos con unidades un poquito más complejas como pueden ser dentro de la estequiometría o de las disoluciones. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo 70 gramos de ácido clorhídrico y quiero saber cuántos moles son, pues yo parto el factor de conversión con mis 70 gramos de ácido clorhídrico. Y ahora pongo el factor de conversión, en el que abajo voy a poner lo que ya tengo. Gramos de ácido clorhídrico, ¿vale? Y arriba lo que quiero, los moles de ácido clorhídrico. ¿Hay algún factor que me relacione los gramos con los moles? Sí. En química utilizamos el peso molecular para transformar de gramos a moles porque, por definición, el peso molecular de una sustancia expresada en gramos equivale a su peso, a los moles, perdón. De tal forma que un mol son tantos gramos como peso molecular tenga el ácido clorhídrico, que sabemos que son 36,5. De tal forma que si resolvemos esto ya nos va a salir moles de ácido clorhídrico. Es una forma de pasar este factor de conversión. También podemos utilizarlo en la densidad. Si yo tengo que una sustancia tiene una densidad de 10 gramos partido por litro, o por mililitro, perdón, mejor dicho, y yo tengo pues 737 mililitros de esa sustancia, pues lo que hago es un factor de conversión en el que abajo pongo la unidad que tengo y arriba tengo los gramos. Eso sería la densidad. ¿Cuál es la equivalencia? Pues la equivalencia es que un mililitro son 10 gramos, que es la densidad, es lo que me está diciendo. O sea, el factor de conversión en este caso es la propia densidad. Hay que buscar esas equivalencias siempre. Con lo cual, 737 mililitros de esa sustancia pues van a ser 7,37, bueno, lo voy a poner en gramos, que es la unidad en la que hemos pasado. 737 gramos, ¿vale? Multiplicar por 10. Todas esas unidades se pueden hacer siempre con factores de conversión que son equivalencia. Esto nos va a servir mucho en estequiometría, porque en estequiometría estamos constantemente pasando de gramos de una sustancia a moles de otra, a volumen, a gases, es decir, un montón de cambios, utilizando siempre parámetros de presión, volumen, temperatura, moles, gramos, coeficientes estequiométricos y demás. De tal forma que siempre que hagamos esto, siempre se podrá hacer por factores de conversión, siempre que exista una equivalencia. Por ejemplo, si yo sé que hay una equivalencia que es que un decímetro cúbico son exactamente un litro, yo puedo pasar a lo que quiera. O sea, yo puedo tener un milímetro cúbico que quiero saber cuántos kilolitros son. Esto es una locura porque no va a salir, va a ser un número minúsculo, pero lo podría hacer. Puedo empezar partiendo de un mililitro cúbico y ahora empiezo a hacer el camino de los factores de conversión. ¿Yo puedo pasar de milímetros cúbicos a litros directamente? No, porque el factor de conversión que pasa de una escala a otra es ese. Entonces, lo que sí puedo hacer es pasar a decímetro cúbico. Pues entonces yo sé que milímetro cúbico a decímetro cúbico hay una unidad. Yo sé que un decímetro cúbico, como cada salto es de 3 en 3, son 1.000.000 de mililitros.
¿Un millón de mililitros? No, pues son, sí, de 3 en 3, son 1000 por 1000, 1.000.000, sí. 1.000.000 de mililitros, de milímetros cúbicos, perdón. Vale, y ahora hago el factor de conversión. Yo ahora sé que un decímetro cúbico, que es lo que tenía antes arriba, lo pongo abajo, y ahora eso equivale a un litro, porque lo tengo aquí. Y ahora ya de litro hago la equivalencia normal de kilolitro a litro. Pues yo sé que litro abajo, porque es lo que tengo, y arriba kilolitro, que es lo que quiero conseguir. ¿Cuál es la equivalencia? Pues 1 kilolitro son 1000 litros. Y ya operaría todo esto. ¿Vale? Se quedaría 1 partido por 1000 millones. Y ese sería, entonces claro, tiene sentido. 1 kilolitro son 1000 millones de mililitros. Y acabaríamos con la equivalencia. Y eso nos serviría para todas las unidades y todas las cosas. Siempre que exista una equivalencia entre dos factores, entre dos magnitudes, se puede hacer factor de conversión. Así que lo utilizaremos en próximos vídeos de estequiometría y disoluciones sobre todo. Así que nada.